Amables televidentes, llegó el viernes, inicio del fin de semana y parece lluvioso. Ay, sí. Buenos días a todos, gracias por acompañarnos y por estar con nosotros. Ustedes son la razón de ser de este programa. Buenos días, Jacqueline Morel. Ramón sufre mucho cuando están los pronósticos de lluvia. Sí, sí. Y eso parece que va a ocurrir, señores, en este fin de semana, por lo menos en más de 10 provincias. Pero alerta verde, eso es una lluviecita que cae bien. Vamos a hacer contacto con meteorología en unos minutos para ver qué nos espera en el fin de semana. Sí, mira, hoy es viernes 13, este mes va rapidísimo. Como siempre tenemos el compromiso de coger algunas informaciones de las más importantes, compartirlas con ustedes y que a esta hora de la mañana ustedes tengan una idea de lo que es importante en el país en términos de noticias y del mundo. Como cada semana, hoy refrescamos el ambiente con la participación de la doctora Alejandra Núñez, dedicado a los dueños de mascotas, orientaciones muy puntuales. Y tenemos como invitado hoy al licenciado Elpidio Báez para hablar un poco de política y del Congreso. Él es diputado de la circunscripción número 3 del Partido de la Liberación Dominicana. Así que les invitamos a que estén con nosotros en esta mañana. Exactamente. Bueno, una de las informaciones principales es que ustedes recuerdan que en el canódromo, donde había denuncias de que hay un macuteo, de que no le devuelven los vehículos, los motores a la gente, entonces se apersonó el defensor del pueblo, Pablo Ulloa, atendiendo esa denuncia y se hizo acompañar de varios comunicadores y fueron maltratados por la dotación policial de la DGCET, incluso a los periodistas les incautaron las cámaras y los celulares. Y le borraron la información. Y se le borraron la información, se lo devolvieron. Y esta es la fecha que lo único que ha hecho la policía es trasladar a la coronel. Entonces por eso el defensor del pueblo le da un plazo de 5 días al mayor general Héctor Ten, que está en Capilla Ardiente. Ay, sí. Por el tema de que no fue al Congreso. Por cierto, hay un escrito muy bueno que se me olvidó comentar ayer, Jacqueline, que seguro tú lo tienes, de Finjo, donde establece que en la Constitución los funcionarios civiles y militares que son convocados por el Congreso tienen que ir al Congreso. Entonces, él ni ha hecho nada con el caso de la DGC y ese maltrato y tampoco obtemperó ahí al Congreso. Así es, Ramón, y esto no se puede quedar así. De hecho, el listín ya había anunciado que no aceptaba ninguna disculpas, porque se disculpó el director de DGCET hasta que no se aplicaran las sanciones correspondientes a quienes maltrataron a la prensa y al defensor del pueblo. Y como fueron a esas personas de medios de comunicación y a un funcionario, lo mismo pasa con cualquier persona de a pie. Y yo corrijo lo que tú dijiste, Ramón. No era un macuteo que había en el canódromo o que hay en el canódromo, no sabemos si lo corrigieron. Es extorsión. Sí. Porque macuteo son 100 pesos que tú le quitas, que si yo qué, que está mal. Pero en este caso es que una persona con su legítimo derecho de tener su vehículo, se la ponen en China, le destartalan el vehículo, se lo dañan agua, sol y sereno, ya ustedes saben. Y eso ha hecho a muchos ciudadanos coger una gran lucha. Entonces, si no se ha hecho nada un mes después, Ramón, eso indica que hay muy poca voluntad para hacerlo. E indica que le van a dar de lado a ese tema. Y es una pena porque la sociedad reclama otro tipo de actuación de parte de la policía. Y repetimos lo que hemos dicho en otras oportunidades. Esto le está creando una mancha al gobierno de Luis Abinader, que está comprometido con la institucionalidad y con el respeto a los derechos humanos y con un avance. Entonces, sabemos, y mira que a mí me extrañó, Ramón, que quien fue a hablar en nombre del jefe de la policía, tú dirás, bueno, fue el jefe, que fue el ministro Chu Vázquez, pero resulta que Chu fue congresista, él sabe lo que dice esa ley y lo que tú comentaste, no, que escribió Finjo. Al que convocaron fue al jefe de la policía, no a Chu Vázquez. Chu Vázquez lo que fue el pobre ahí. Por otro lado, una declaración de asuntos consulares y migratorios de ese Román que se parece a las declaraciones que dan los Estados Unidos, de que el Estado no negocia con terroristas y que no pagará por el rescate del secuestrado. Mi pregunta es, ¿y entonces cómo se logró la liberación del diplomático en Haití? Ramón, ¿tú te acuerdas que yo lo dije aquí en el programa? ¿Qué? Yo dije que tenían que decir cómo se liberó
y tú me dijiste, bueno, de la única forma que se libera es pagando un rescate. Ahora bien, si se pagó ese rescate, yo dije también, si pagaron el rescate, van a venir más secuestros, Claro. y el gobierno va a tener que seguir pagando rescates. Ahora que el gobierno diga que hay ciudadanos de primera, de segunda y de tercera, y que nada más pagará funcionarios, diplomáticos, empresarios, por ejemplo, esa es otra cosa. Pero tiene que tener una política clara, porque o se negocia o no se negocia. Tú decías que en los casos pasados de los que fueron secuestrados choferes y demás, los dueños de las empresas pagaron ese rescate. Hay que tener eso bien claro para saber entonces a qué atenernos. El gobierno debe tener una política definida en ese propio sentido. Por lo demás, ya los patanistas dominicanos no quieren cruzar y tienen toda la No, razón. claro. Yo me temo que el comercio va a tener que hacerse vía marítima, porque definitivamente en Haití las bandas son las dueñas. ¿Y quién quita que también en los puertos estén ellos? Se va a poner muy difícil, porque ahí está Francia diciendo que que retiren, y van a van a continuar retirando los diplomáticos y que el que pueda salir. De hecho, Estados Unidos ha emitido hace tiempo las recomendaciones a sus ciudadanos de que no vayan a Haití. Y la situación se pone más complicada. La prensa reseña hoy que... Y hay que reducir la dotación diplomática dominicana. Y, aunque uno no se cansa de repetir esto, atención a la frontera, porque no está lejano el día que esas bandas incursionen en nuestro territorio. Ahí sí fue verdad. Porque aquí sí hay gente rica que secuestrar. Y aquí sí hay negocios que asaltar. Así es que eso es un grave problema que tenemos por delante. ¿Sabes, Ramón, que yo frecuentemente, porque mi madre vive en el interior, transito por la autopista, por toda la autopista a la línea noroeste? Así que es malísima la autopista. Sí. Yo no voy por ahí, pero me Eso dicen es terrible. que hay unos hoyos. Eso no solamente eso, sino es que no tiene sentido de que si vamos para la línea noroeste haya que pasar por Navarrete y por todos esos pueblos, ahí, esas comunidades. Y mira, tuve un retén donde quiera, en Navarrete, en Esperanza, si va para Montecristi, en varios lugares. Y yo le he preguntado, digo yo, y cuando vienen las parturientas haitianas en el autobús, ¿ustedes no lo paran? Y cuando vienen los indocumentados, no, porque a cualquiera, no que yo me niegue a que me paren y que inspeccionen para dónde yo voy, pero ¿ustedes piensan que esa rigurosidad se aplica en nuestras vías? Claro que no. Por eso no se justifica el retén. Porque el retén debe ser por un tema migratorio, no por un tema local. Por otro lado, hay que ponerle atención al COVID. Yo sé que el COVID no es noticia. Ya la gente anda así. Yo ando con mi mascarilla. Sí, yo todavía. también ahí. Me Anoche la pongo. única en el supermercado que tenía mascarilla Sí. era yo. Yo a veces soy el único. Y en un ascensor a veces yo soy el único que tiene. De 27 casos en promedio que se habían mantenido en los últimos días de contagio, ayer hubo 72. Y eso que la gente no se está haciendo la prueba. La gente incluso lo que se está haciendo es, cuando tiene una gripe muy mala, la de Demerol y ferritina. No, y la de los antígenos que la venden en la farmacia ya también de COVID. Exacto. Pero ya prácticamente es el que viaja, el que se hace la prueba. Entonces, hay que ponerle atención. Ayer hubo un foro virtual en los Estados Unidos de dirigentes mundiales. Ajá. Y la consigna fue, la pandemia no se ha acabado. Así es. En China están aislando. Shanghái, que es una gran ciudad industrial y que es uno de los puertos más importantes del mundo, Shanghái está cerrado. Y se prevé que en los Estados Unidos, en el otoño, se incrementen los casos. Entonces, nuestro país es un receptor de turismo. Aquí el COVID llegó por los turistas. Entonces, no podemos descuidarnos. Ya yo no digo vacúnense, porque yo sé que el que no se vacuna, está en contra de la vacuna, no se va a vacunar. Yo me voy a poner, la semana que viene vamos a poner la cuarta dosis. Ni con mi familia, con parte de mi familia yo no he logrado convencerlo. Pero bueno, da pena que hay gente que se puso una, que se puso dos y las vacunas se están venciendo. Mira, no en vano. Si no hubiera vacunas, entonces atacaran al gobierno. Así que no hay vacuna, no se trajo ocuparon. vacuna. Así es. Aquí se están venciendo, lamentablemente. Mira, Ramón, y no en vano, se han hecho nuevos aportes a un fondo
para robustecerlo de $3,000 millones Sí. para seguir investigando y combatiendo la pandemia y prepararse para lo que pueda llegar en el futuro. Esa posibilidad no debe estar descartada en ningún país, Ramón. ¿Cuál es el plan de contingencia, de acción que tendría el gobierno a través del Ministerio de Salud Pública en caso de que venga un rebrote? ¿Cuál es el plan B? Señora, hay un desabastecimiento mundial de muchísimos artículos que ya no lo vemos en los supermercados ni en las tiendas. En Estados Unidos hay no un hay lío materia prima. actualmente porque hay una escasez de leche infantil. Sí, no hay leche en polvo. ¿Tú sabes lo que es eso? Sí, hay una cantidad de productos en el supermercado que usted no lo encuentra. No hay. Porque no hay. Y es el tema de la interrupción de la cadena de distribución y los temas de China. No, y eso le ha hecho un daño terrible. Y eso, que las cifras de China no se saben. Primero, no son confiables. Lo segundo son, ellos no dan la información. No. Pero lo que China impacta al mundo. Y hay más de 50 millones en estos momentos de personas que están encerradas. Y lo que está pasando ahí a lo interno solamente lo saben los chinos. Y los que tienen familiares chinos que se comunican con ellos y que viven en la República Dominicana, que dan informaciones terroríficas de cómo ese régimen encierra a las personas cuando sospecha que hay un caso de COVID. Ahí se van mansos y cimarrones. El que está enfermo, el que no está enfermo. Esté en su casa, no esté en su casa, tenga comida, no tenga comida. Eso es lo que está ocurriendo. Ellos dicen cero tolerancia para el COVID, pero en el pasado se ha visto que el confinamiento no resuelve el problema. Pero bueno, cada cual toma su medida. Depende, Ramón, porque ellos dicen, bueno, si van a morir 3 encerrados, pero tal vez me van a evitar contagiar a miles. Entonces, eso habrá que ver. Por otro lado, qué bueno, hoy van a conocer medidas de coerción contra 4 policías de la dotación policial de Naco y los 3 presos que asesinaron a David de los Santos. Vamos a ver si le meten ahí 18 meses a todos y que venga el juicio. Sí, esos fueron los que participaron en acción u omisión. El capitán Domingo Alberto Rodríguez, el segundo teniente Germán García de la Cruz, el cabo Alfonso de Sena Hernández y el raso San Manuel González García. Entonces, Qué santo, Entonces habrá que ver, Ramón, porque mira, en el caso de José Gregorio Custodio, ahí la prensa tiene declaraciones del médico que participó en la autopsia y él insiste en que las laceraciones que tenían no le provocaron la muerte, que fue de un infarto. Pero ahí habrá que ver, porque nada justifica que lo golpearan. Exacto. Y sabrá Dios qué le provocó ese infarto. Él fue golpeado, Si fue... pero luego lo mataron, pero él pudo haber tenido alguna afección cardíaca y los golpes le provocaron el infarto. Exactamente. Pero fue golpeado y nadie puede ser golpeado. Exactamente. Nadie puede ser golpeado, nadie puede ser torturado. Bueno, ahí un abogado dirá, de hecho van a hacer otra investigación al respecto y vamos a ver, esperamos que ninguno de esos casos se impune, que acompañemos a los familiares a través de los medios de comunicación manteniendo viva ese compromiso que habrá de tener la sociedad con esos ciudadanos que perdieron la vida a destiempo, porque fue a destiempo. Eran jóvenes, David tenía y además 24 no cometieron años. ninguna acción que tú dirías, bueno, eran delincuentes y aunque no se justifica ningún intercambio de disparos ni nada de eso, no se justifica porque para eso tenemos la justicia. Mucho menos justifica que los maten a golpes y de la forma también en que murieron. Finalmente, ¿tú recuerdas, Jacqueline, cuando la Superintendencia de Electricidad anunció que se iba a aumentar la tarifa eléctrica cada 3 meses? Mire, y eso se ha sentido. Yo pagaba un número, y en mi casa nada más somos 2, con 2 aire inverter, y yo no estoy en el fin de semana, y se me ha aumentado como un 25% la tarifa eléctrica. En ese momento comentábamos que quizás, si bien en algún momento la tarifa tendrá que ajustarse como se ajusta los combustibles, en el sector eléctrico la cosa es diferente, porque cuando usted ajusta la tarifa, usted está penalizando al buen ciudadano que paga la luz, porque hay un 30% de la población, 40%, que no paga la energía. Entonces usted está penalizando al ciudadano que cumple con la ley, que paga puntualmente. Entonces, si a eso usted le suma, porque había 100% de energía, que ahora tenemos una tanda de apagones,
porque el sistema es vulnerable. Ahí fuera una de las plantas de Punta Catalina, por mantenimiento, y ahí fuera una planta privada. En Puerto Plata hubo un apagón ahí de 24 horas. En mi casa ayer se fue 5 veces. Ramón, 5 veces. Mira, hay mucha injusticia con el aumento de los precios y del costo de los servicios, porque se da por sentado de que si hay un aumento de un 25%, el ciudadano está en capacidad de absorberlo. ¿Y quién le dijo al gobierno o a quien sea que haya aprobado eso, que ese ciudadano le han aumentado sus ingresos y que pueda responder a ese incremento en ese servicio, en el tema de los residuos sólidos, que le dieron un tablazo a las empresas? No importa si esa empresa no tuvo ganancias, no importa si obtuvo, es decir, no tomaron en consideración nada. Aquí hay una gran desigualdad que no se entonces, dice, y los que pueden absorber, claro, el incremento, dicen, no, pero que todo aumenta de precio, todo aumenta, pero ese y hay aumento que también, traspasarlo, pero si tú no puedes. Ese aumento afecta a las empresas también. Por supuesto. Afecta a las empresas, afecta a las familias. Y lo grave de todo eso es que usted tiene que tener una energía alternativa. Por ejemplo, yo tenía una planta años que explotó y su reparación, yo tuve que invertir en una planta nueva. No, y la vez que se te dañó la otra. Mira, eso me dio por ahí, porque esos son miles de dólares que te cuesta una plantica. Eso me dio ahí, eso me desajustó el presupuesto de 3 meses. Pero resulta que yo estoy pagando muchísimo dinero mensual, pero debo de tener una planta ahí. No una planta, pagar un técnico y tener el combustible. Y además de eso, un tanque con 100 galones de gasoil. Óyeme, eso hace que este país sea sumamente caro. Así es. Porque usted tiene que tener una planta. Toda empresa aquí tiene que tener una planta. Del tamaño que sea. Y hoy en día una planta cuesta un ojo y la mitad del otro, cuesta cualquier plantica. Y entonces vamos a conversar con el licenciado Manuel Emilio Báez Mejía. Usted no sabe quién es, ¿verdad que no? No. ¿Verdad que no? El Pidio Báez. Pues nadie conoce a Manuel el Pidio Báez Mejía. El Pidio Báez, que yo creo que es jefe de campaña de Margarita. Pues yo lo veo en Twitter ahí con muchísimas actividades.